Muy buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis de Reto 2024. Recordemos, esta ha sido una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde hemos coadyuvado a un voto informado. Y en esta ocasión estamos haciendo un balance sobre lo ocurrido en la jornada del 2 de junio. Jornada donde fue electa por primera vez en México una presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y para analizar todo esto, todo lo que viene, hoy contamos con una mesa de análisis donde nos acompañan dos especialistas. Uno desde el ámbito de la academia y otro desde el ámbito del periodismo. Le doy la cordial bienvenida a Arturo Argente Villarreal, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Derecho por la Universidad de Tulane, y vía Zoom nos acompaña Eduardo González. Él es director de Milenio en el estado de Hidalgo y colaborador del Sistema Estatal de Radio y Televisión también en ese estado. Después de lo ocurrido el pasado 2 de junio, hay muchas preguntas, muchas expectativas. Eduardo, te preguntaría, ¿cuál consideras que serán las prioridades en la agenda del próximo gobierno? El tema económico, el social, la seguridad. ¿Cuáles serían esas prioridades, ese enfoque que debería dar este nuevo gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué tal, Enrique? Saludos al doctor Argente allá en el estudio y saludos a tu auditorio de TV Mexiquense. Efectivamente, como mencionas, pues esta nueva realidad en la que ya estamos prácticamente inmersos después de la elección del domingo pasado, el domingo 2 de junio, pues nos deja escenarios bastante fértiles para el análisis político y sobre todo para ver cuál es la reacción inmediata. Como bien mencionas, una de las prioridades de las que prácticamente se ha estado hablando el 90%, son el tema económico. Desgraciadamente, el tema de seguridad que ocupó la mayor parte del sexenio que está por terminar, pasa casi a segundo plano, a pesar de todos los hechos que siguen ocurriendo día con día. Sin embargo, ahorita de lo que más se ha hablado es el tema económico por el tema de los mercados. Pasa a ser una barrera o un obstáculo, o pasa a ser prácticamente la oposición a lo que es la 4T, el tema de los mercados. Ese es como un cuestionamiento que ha surgido debido a que desde el primer día que se anunció el triunfo de Claudia Sheinbaum, no se ha dejado de hablar de cómo amanece el peso, de cuáles son las previsiones en materia de las inversiones y los grandes fondos de capital que existen en México. Todos los días se ha estado reuniendo la presidenta electa Claudia Sheinbaum o haciendo llamadas con gente que tiene que ver con los mercados internacionales, con el Fondo Internacional, con el Banco Mundial, prácticamente con los pesos más pesados, con la gente más importante y más influyente del mundo que tiene que ver con el tema de la economía. Esto es un claro mensaje, a mi parecer, que tiene que dar el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de dar calma a los mercados, de no acelerar la situación de la transición para que se pueda dar de manera tranquila, para que se pueda tener una estabilidad económica de cara a lo que va a ser ya el mes de octubre. Recordar que este sexenio termina el último día de septiembre y empezando octubre pues ya estamos hablando del nuevo sexenio con la doctora Claudia Sheinbaum, que va a tener precisamente pues este reto importante. Para mí sería la economía el primer punto, y el segundo paso pues ya la seguridad pública, que va a seguir siendo un tema recurrente todo el sexenio por lo que hemos visto y por lo que vamos a ver en el siguiente. Sin embargo, me parece que este tema de los mercados nos va a tener muy ocupados a los medios de comunicación y supongo que a los analistas también. Sí, gracias. Sin duda, Eduardo, el tema económico siempre va a ser un tema importante para la agenda de todo gobierno. Sin embargo, Arturo, yo te preguntaría, el respaldo popular con el cual llega la doctora Claudia Sheinbaum también es importante. 6 de cada 10 mexicanos y mexicanos otorgaron su confianza a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Este bono democrático se traducirá o ayudará a un buen ejercicio de gobierno, sobre todo en estos aspectos que estamos comentando, el económico, el social, el político? Bueno, por lo menos, gracias, Enrique, gusto verte, igual a ti, Eduardo. Le da legitimidad al poder, a la administración de Claudia Sheinbaum, le da una legitimidad pocas veces vista en el México moderno. Lo cierto es que esta transición, como bien comentaba Eduardo, tiene que ser muy tersa. México es parte de un rompecabezas que se llama globalización y maneja una economía de mercado.
Es decir, ayer vimos un pequeño ejemplo cuando Ignacio Mier da un anuncio de que van a enfrentar y van a llevar a cabo estas reformas constitucionales de manera radical, y los mercados se manifestaron. Hubo una devaluación en el peso, llegó a estar en 18 pesos y fue ahí cuando tuvo que contener dicha conferencia. Es decir, Claudia Sheinbaum tiene que tomar las cosas con calma, tiene que llevar a cabo esta transformación, tiene todas las condiciones, tiene 3 años para hacerlo de manera tranquila, tersa, donde los mercados no vean un cambio radical de un momento a otro, y sobre todo, pues ella va a recibir un país que tiene varios retos: el tema de la salud, el tema que hay que atender, el tema de seguridad, el tema de Pemex, que trae una deuda muy, muy grande encima, y donde tiene que también permitirle al sector privado pues cierta participación, porque el gobierno solo no va a poder atender este tipo de reto. Por tanto, la transformación se va a dar de alguna forma, si lo quiere el gobierno, pero tiene que ser de forma tersa. Es decir, el Poder Judicial puede sufrir estos cambios constitucionales, tenemos que ver el caso de los organismos autónomos, y tenemos que también ver que esta transformación quiere tocar el sistema electoral. Son temas que están en el tintero, pero prudencia. Ahorita lo que pide Claudia es prudencia, porque ayer, para que la gente entienda, la deuda de Pemex se incrementó en menos de mediodía, y eso es muy peligroso. Sí, sin duda los retos están ahí, aunque hay un bono democrático importante, hay un respaldo importante, los retos están ahí, y más en el tema económico. Eduardo, te preguntaría sobre este punto. A partir del 1 de octubre inicia esta segunda administración federal, emanada de la izquierda, que también hay que decirlo, es el segundo gobierno de izquierda que de manera consecutiva se elige en un gobierno federal. Recordemos, en 2018 se elige el primero, y ahora Claudia Sheinbaum refrenda en esta elección de 2024. A este respecto, ¿crees que haya continuidad respecto a las políticas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o se trabajará con una agenda propia por parte de la, vamos a decirlo, virtual presidenta electa, aunque digamos ya los números del propio INE señalan que se convertirá ya en presidenta electa en este momento? ¿Cómo percibes esta situación? ¿Continuidad o algún enfoque, alguna agenda propia del nuevo o próximo gobierno federal? Sin duda, Enrique, tiene que haber de entrada una continuidad, debido a que, como hemos visto en el análisis, incluso no me dejarán mentir, se trata prácticamente de un refrendo, de una evaluación que se hizo el 2 de junio a lo que fueron los años de gobierno del presidente López Obrador en materia de política social. Estamos hablando de que le dieron la confianza y un poco más a lo que es el proyecto de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum en este caso, pero que tiene que ver, su base principal pues es los programas sociales del presidente López Obrador. Evidentemente no pueden trastocarlos, ni siquiera ya por ley están autorizados en la Constitución. Ya de entrada, incluso pues vimos que la oposición, la campaña de la oposición se basó también en los programas sociales. Fue el gran éxito de la política en estos últimos años, esta situación de atender a la gente que pues siente que su nivel de vida se incrementó, aunque en otros aspectos se haya venido abajo o siga igual o no haya ascendido como se prometió. Sin embargo, los apoyos sociales vinieron a redimir, a emancipar un poco esta situación de los ciudadanos que se sentían olvidados, abandonados, que no eran tomados en cuenta, que estaban desdeñados incluso por las autoridades más cercanas, como las de los municipios. Estamos viendo los niveles de votación que hubo en municipios lejanos al centro del país, donde arrasó completamente la doctora Sheinbaum, en los municipios metropolitanos del Estado de México, el Estado de Hidalgo, por ejemplo. Entre los dos estados hubo más de 6 millones de votos para Claudia Sheinbaum, entre Hidalgo y el Estado de México. Esto habla, pues, y ni se diga pues la Ciudad de México. Estos 3 estados del Valle de México pues hablan de una base social muy importante, una base que tiene que ver precisamente con los programas sociales, con la gente que está dentro de estos apoyos que entrega el bienestar. No solo son adultos mayores, se quedaba la impresión de que únicamente los adultos iban a votar por Claudia Sheinbaum para que no les quitaran la pensión.
pero hay que recordar que hay estudiantes con becas, hay que recordar que son madres de familia o jefas de familia con algún apoyo asistencial. Y no solo son del orden federal, también se trasladaron estos apoyos a los gobiernos estatales en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en la Ciudad de México, y pues estamos viendo que esto resultó en un éxito completo para que se hiciera una calificación en las urnas y la gente diera el voto de confianza nuevamente a lo que va a ser el proyecto de la Cuarta Transformación. El segundo piso, como así le denomina la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que veremos precisamente que a lo mejor habrá pocas modificaciones en la política social y que se va a estar abocada más precisamente en el segundo piso, ya lo mencionaba en campaña, a lo que es una transformación económica, de desarrollo económico, de inversión pública y privada, para sustentar todo este tema de los programas sociales, porque sabemos que esto cuesta y cuesta bastante. Entonces va a llegar un momento en el que se tiene que demostrar que es sostenible a futuro, y en un futuro donde no solo sean otros 6 años, se garantice un pago justo, una entrega de pensiones para los mexicanos de aquí a muchos años, Enrique. Gracias Eduardo. Y si das en uno de los elementos claves que estamos precisamente en la discusión. Arturo, yo te preguntaría precisamente sobre lo que comenta Eduardo. ¿Están dadas las circunstancias y los tiempos políticos para el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación? Y sobre todo, que nos pudieras explicar qué sería este segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues Eduardo lo ha explicado de forma completa y bien ha recalcado el tema de la importancia de la política social. Pero es importante que la gente entienda que la política social, toda política social requiere del aval y el apoyo de una buena economía. México tiene todas las condiciones para dar el brinco y seguir apoyando a la gente que requiere de esta ayuda. No olvidemos lo que hizo el gobierno federal, aumentar el salario mínimo. Antes de esta postura, el gobierno, no olvidemos que el salario mínimo estaba coqueteando con niveles que solo Haití tenía. Entonces, este tipo de incremento, más la ayuda de estas pensiones mensuales, le han dado de alguna forma el apoyo a esta gente para que pueda vivir y enfrentar la realidad. Es cierto, la situación de la inflación se ha incrementado, se ha encarecido todo, pero este apoyo con el cual cuenta la gente le da libertad para disponer de esto. Y esto nos lleva también a que se vuelva a intentar esta transformación con el aval del Congreso. También hay que esperar cómo se va a resolver el obstáculo que marca el artículo 54 de la Constitución, donde solo se requiere el 8% de mayoría calificada. Esto todavía se está discutiendo, pero parece ser que la administración de Claudia Sheinbaum, que viene acompañada de Juan Ramón de la Fuente, que goza de una gran imagen, ha tranquilizado también esta transición. Y por lo tanto, como ya mencioné anteriormente, se necesita prudencia. Tenemos 3 años, es mucho tiempo, y sobre todo prudencia para llevar a cabo las bases de este nuevo régimen. También es importante señalar que pues esto va a trastocar temas como los organismos autónomos, temas como el mismo sistema electoral. Hoy nos dimos cuenta que el INE funciona, es un gran árbitro. Tal vez hay que consolidar su estructura, hay que consolidar sus reglas para que tenga mayor peso en el desempeño de las próximas elecciones que van a ser en 3 años. Y de igual forma, se va a analizar la estructura de los organismos autónomos. No olvidemos que ya lo único que queda es el interés de los inversionistas. Estos inversionistas que han creído en México, han apostado en la situación de México y bueno, hay que darles tranquilidad. Toda transición, por lo tanto, yo pienso debe ser tersa, bien pensada, bien orquestada y controlar esta emoción, porque de alguna forma sí es un gran triunfo, pero también los compromisos que tenemos por delante son grandes, importantes y los cuales se tienen que atender a la brevedad. Arturo, después de los resultados del 2 de junio, es un hecho que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en el Senado de la República y en el Congreso Federal. Con ello se hace realidad el plan C que trató de impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión tienes de este nuevo escenario? Bueno, es un escenario que de alguna forma va a beneficiar a la actual administración. Es un escenario en el cual pues, la Constitución marca un límite del 8% en lo que se conoce como mayoría calificada y que está tipificado en el artículo 54 de nuestra Carta Magna. Actualmente la situación es que tiene el 19%.
La oposición que le queda, pues atender esta situación ante dos estados norteños, uno de ellos Nuevo León, el otro Coahuila. Por eso no podemos ahorita hacer un corte de caja ya definitivo para ver cómo queda esta situación. Esto le da aún así una fuerza pues brutal a la actual administración que entra con todo este proyecto de transformación de régimen, pero repito, necesita ser prudente, necesita ser muy terso, porque hay inversionistas que están esperando la postura y la respuesta del gobierno federal. Por lo tanto, Enrique, yo creo que esto debe de tomarse con mucha prudencia antes de sacar conclusiones. Eduardo, el predominio de una fuerza política, tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, ¿qué impacto tendrá en nuestra vida política? ¿Qué adviertes? ¿Qué lectura le das a esto? Pues de entrada, el que se pueda ejercer esta herramienta es porque está disponible. Decían en el debate los principales ganadores de la contienda, lo decían en el Senado, que ahora resulta que no pueden ejercer su mayoría. Y me recuerda mucho a lo que dijo no hace muchos años el expresidente Enrique Peña Nieto, que dijo que las minorías deben de respetar las decisiones de las mayorías. Yo creo que nos falta cultura política y mucho en los parlamentos para poder saber, más allá de cómo quede el término de las curules y de los escaños repartidos, el que exista esta civilidad, este diálogo. Claudia Sheinbaum, la doctora, dijo apenas ya para cerrar esta semana que sí iba a haber reformas, pero con parlamento abierto. Esto significa un diálogo, esto significa una apertura, esto significa que también la gente pueda opinar. Y sí, efectivamente, existe una mayoría, pero como dice el doctor también, no se puede avasallar, no se puede llegar y hacer las cosas por hacerlas. Se tiene que consultar, se tiene que validar, se tiene que tener un consenso y entonces sí aplicar una mayoría de forma responsable, porque lo vivimos muchos años en México con la mayoría priista. Lo hicieron de forma unilateral, de forma irresponsable y no se consultaba a la población. Entonces sí había un agravio. Esperemos que en esta nueva mayoría se pueda hacer lo contrario. Y Arturo, lo más importante, del otro lado, ¿se acabaron los contrapesos? ¿Hacia qué modelo de gobierno nos estamos encaminando con este resultado electoral? Bueno, primero hay que ver que la oposición está totalmente derrotada, está enfrentando un momento de crisis donde estamos esperando a ver por parte del PRD, pues parece ser que va a desaparecer. El PAN necesita hacer una autocrítica, ya que ambos liderazgos, tanto del PRI como del PAN, pues son impresentables, han dado muy malos resultados, la ciudadanía no se siente representada a través de estos dos partidos, tienen que darle apertura a la sociedad civil, que es lo que necesitan, volverse a acercar con la gente. Seguimos viendo las mismas caras, seguimos viendo los mismos perfiles, cuando tal vez lo que necesitan es una renovación total y hay que ser valientes para enfrentar esto. Los resultados fueron caóticos y la gente, realmente estos partidos de oposición no están llegando a la médula, la gente no se siente representada con ellos. A un simple corte de caja, creo que tienen una situación, tienen que empezar un proceso de autocrítica, porque realmente el liderazgo de ambos partidos deja mucho que desear. Y Eduardo, sobre este mismo punto, ¿qué requiere la oposición para realmente convertirse en una opción de gobierno? Viven en una crisis, como comenta Arturo. ¿Qué requieren en este momento? ¿Qué perspectivas le verías para recapitular y tal vez realmente convertirse en una opción de gobierno o en algún momento en contrapesos? Primero coincido, ¿no? Tienen que desligarse ya de estos liderazgos que les han hecho bastante daño a su vida interna. Desgraciadamente vimos cómo la oposición se fue cayendo a pedazos desde el hecho de que los dos dirigentes del PRI y del PAN se han perpetuado prácticamente en sus dirigencias, aunque hoy tengan un ánimo de quererse ya ir. Esté ya un Consejo Político Nacional del PRI en ciernes para poder realizar una asamblea y tener un cambio de dirigencia. En el PAN también ya se está hablando de meter presión a este cambio de dirigencia, pero es demasiado tarde. Me parece que ahorita que existan nuevos cuadros que empiecen a tener el control del PAN, el PRI, el PRD, que pues prácticamente está desaparecido, les va a costar mucho trabajo reinventarse. Incluso por ahí legalmente no sé si las organizaciones en México al cumplir los 100 años deben de cambiar completamente, y estamos hablando que el PRI está por cumplir los 100 años y no sé si tendría que reinventarse hasta de nombre.
Así es. Sin duda, grandes temas que estamos abordando en esta mesa de análisis. Por un lado, los retos del nuevo gobierno en el aspecto económico, sobre todo sobre las posibles reformas estructurales que se vendrían en el nuevo gobierno federal, el asunto del papel que va a jugar el Poder Legislativo y los contrapesos que tal vez siempre serán necesarios. Quisiera dar paso a las conclusiones rápidamente. Arturo, tus conclusiones, si nos puedes regalar en un minuto tus conclusiones sobre esta mesa de análisis. México está viviendo un nuevo régimen, México está enfrentando el inicio de un nuevo ciclo. A final de cuentas, todo se conforma a través de ciclos. Hay que analizar los resultados de nuestra clase política, hay que ser críticos también, y necesitamos también que la sociedad civil tenga mayor participación en este entorno. No podemos dejarle toda la responsabilidad al sistema partidista, porque muchos de los que conformamos la sociedad civil no nos sentimos representados con la oferta partidista que se está dando. Esto nos tiene que convertir a nosotros en un sector más valiente, más propositivo, y también entender que este país es tuyo, es mío, es de todos los que movemos, somos el corazón y el pulmón de esta nación, pero sí necesitamos participar más en lo que es la política de este país. Es una de las señales y mensajes que me dejan estas elecciones, querido Enrique. Gracias, Eduardo. Y efectivamente, pues también tener mayor involucramiento de la sociedad civil. Se habló mucho de la palabra que hay una sociedad politizada, que hay una sociedad que conoce más que cualquier otra el tema de los partidos políticos, de las elecciones, y por ende, pues también no podemos, como dice el doctor, no podemos dejarle a los partidos, al sistema, toda la responsabilidad de lo que representa la participación ciudadana. Debemos fortalecer los organismos, debemos fortalecer el Instituto Nacional Electoral, debemos fortalecernos nosotros, enterándonos día a día del acontecer y de lo que ocurre, siendo partícipes de las decisiones de nuestra colonia, barrios, fraccionamientos, en nuestros propios municipios, en este Valle de México tan grande que tenemos, con tanta población, y que pues nos va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante por las obras que vienen. Hay que recordar todo lo que se viene alrededor del AIFA, entre Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, y el tren que también se pretende realizar. Estos son temas que permiten a la población adentrarse. Gracias por sus conclusiones. Sin duda, una de las lecciones que deja esta elección del 2 de junio es el que tenemos que ser una ciudadanía activa, que exija, que reclame el cumplimiento de los compromisos de campaña. Agradezco su participación en esta mesa de análisis de Reto 2024. Gracias por seguir la conversación en estas mesas de análisis que hemos realizado durante todo el proceso electoral. Sin duda, vivimos momentos históricos. Reitero, una mujer dirigirá los destinos de México y la ciudadanía tiene que estar también participando en este nuevo ejercicio. Les agradezco, buenas noches, hasta luego.